Ponemos de pie, salude a su vecino. Yo sospecho que hay invitados, así que si identifica alguna visita, salúdele con doble afecto. Muy bien. Y ahora sí, les invito a tomar sus asientos. Hoy es domingo de resurrección en el calendario de la cristiandad y es maravilloso poder celebrar juntos como iglesia esta verdad histórica. Nuestro Salvador está vivo, amén. No solo hoy, en la Semana Santa, recordamos esto, sino cada primer día de la semana. Porque la iglesia, en conmemoración a la resurrección del Señor, finalmente adoptó el primer día de la semana, el día domingo, como el gran día de la adoración cristiana. Cada primer día de la semana la iglesia celebra esta victoria. No es un asunto de un fin de semana especial, si bien lo es y lo reconocemos, la iglesia cada domingo debe recordar esta gran victoria. Es un día de victoria, es un día glorioso, porque estamos celebrando a un Salvador vivo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Vamos a comenzar en el capítulo 27, pero vamos a concluir en el capítulo 28. Si ustedes abren sus Biblias y si sus Biblias contienen títulos que no son inspirados, obviamente, son asuntos de edición para favorecer la lectura, ustedes verán que en el capítulo 27, a partir de la mitad, encontramos el título, por lo menos así en mi Biblia, la crucifixión, luego muerte de Jesús, luego sepultura de Jesús y luego guardias en la tumba. El capítulo 27 concluye con una tumba asegurada por soldados romanos, sellada. Dentro de la tumba, un cadáver, el cuerpo de Jesucristo, con las huellas de una muerte violenta, muerte de cruz. Y Isaías 52 dice, fue desfigurado de los hombres su parecer. En una versión diferente, dice, nada de humano tenía su aspecto. Es decir, ese es el cadáver en el estado que lo bajaron de la cruz y lo depositaron en esta tumba nueva. Si tuviese que colocar un título que describa este capítulo 27 con una perspectiva realista, yo diría hasta científica, la palabra sería irreversible. ¿Estamos de acuerdo? Irreversible. Crucifixión, muerte, sepultura, guardias en la tumba. Irreversible. Esa es la palabra que significa básicamente que no se puede regresar al estado anterior. Irreversible. Y si vemos el Evangelio como un drama, entonces aquí encontramos el clímax. Y la pregunta ¿cuál sería? Si no, ¿resucitará Jesucristo como Él mismo aseguró a sus discípulos? Esa es la gran pregunta. En esta instancia, ¿resucitará Jesucristo como Él mismo aseguró a sus discípulos?
Y la pregunta fundamental es para nosotros hoy, ¿qué valor tendría su muerte si Él no resucitó? ¿Qué valor tendría para nosotros si el Evangelio terminara en el capítulo 27? ¿Cambiaría en algo nuestra fe, nuestra religión, nuestra devoción? Entonces, pensando en un drama, tenemos que seguir leyendo y a partir del capítulo 28 encontramos la resolución. La resolución. El capítulo 28 va a responder o responderá que la resurrección de Jesús fue un hecho tan verídico como su muerte. La resurrección es un hecho histórico y tan verídico como lo fue su muerte. Alguien dijo que la historia presentada por los evangelistas no se debería leer entre líneas. No hay nada oculto, no hay nada misterioso, esotérico, porque su mensaje está a la vista, está en la superficie, porque es una historia. Tenemos que leer el relato de los evangelistas como una historia. Y quisiera que veamos en esta noche dos teorías contra la resurrección. Es un poco un sermón, diríamos, apologético, pero son preguntas que los lectores originales seguramente necesitaban responder. Por lo tanto, hay dos teorías contra la resurrección y vamos a ver sus refutaciones. La primera teoría anti-resurrección, más temprana, que circuló entre los judíos, está en el mismo texto. Entonces vamos a leer el capítulo 27 a partir del versículo 62. ¿Está bien? La primera teoría es: los discípulos robaron el cadáver. Si bien circuló esta teoría en el primer siglo, aún en el día de hoy hay personas que niegan la veracidad histórica y básicamente la credibilidad de nuestra fe, porque ellos dicen que el cadáver está en otro lugar, está escondido, ya lo encontrarán los arqueólogos, si hacen bien su trabajo, en algún momento van a encontrarlo. Esta teoría es muy interesante, pero veamos, y quiero que presten atención a una reunión secreta entre los líderes religiosos que fueron los que impulsaron la crucifixión de Jesús, y el procurador romano, Pilato, quien aprobó su muerte. Observen, al día siguiente, versículo 62, capítulo 27, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Es decir, es una reunión privada. Ahora, ¿cómo Mateo supo de esta reunión? Hay una hipótesis. En capítulo 6 de Hechos dicen que sacerdotes llegaban a la fe cristiana. Así que probablemente, simplemente una posibilidad, que algunas de estas personas mencionadas en el versículo 62 luego llegaran a la fe cristiana. Es simplemente una posibilidad. Y es así como se filtró esta reunión ultra secreta. Dice el versículo 63, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, se están refiriendo a Jesús, aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron
y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Estas personas que son parte de esta reunión son incrédulos, pero incrédulos endurecidos al estilo de Faraón, porque fueron estas mismas personas que presenciaron el ministerio del Señor Jesús, en el cual el Señor desplegó una serie de señales irrefutables, señales milagrosas, pero a pesar de esas señales ellos no creían. Y ahora en esta reunión con Pilato declaran explícitamente que tampoco creen que resucitaría. Es decir, si el Señor salvó a algunos de estos, o por lo menos uno, y contó acerca de esta reunión, es un milagro, pero lo que se observa en esta reunión es que es gente endurecida al máximo, no creyeron en las señales y ahora están negando toda posibilidad de que el Señor resucite. No creen en la resurrección. Ahora, los racionalistas, quizás en esta noche alguien así esté presente con nosotros, alguien que solamente cree lo que se puede razonar y ver. Los racionalistas que niegan la resurrección dicen que en esa época casi todo el mundo creía, y voy a citar literalmente, por lo menos algunos de ellos, creían en esas cosas. Es decir, en el primer siglo la gente creía en esas cosas, descalificando los fundamentos de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor. Pero si ustedes observan este texto, el ambiente político, gente de poder, donde estas cosas sucedieron, no observamos que son personas crédulas o personas apegadas a esta credulidad barata o ciega. Son personas que están razonando de las cosas que podrían pasar si se roban el cadáver. En el versículo 63, básicamente le mencionan a Jesús o lo denominan como engañador. La preocupación de estas personas no era la resurrección, eso es muy claro, ¿no? No estaban pensando cómo evitar la resurrección, porque no la creían. Ellos estaban pensando en el robo, en la posibilidad de que roben el cuerpo, una profanación. No se les cruzaba por la cabeza la posibilidad de resurrección, como no se les cruzaría a la gente de nuestro tiempo tal cosa. Es decir, el ser humano no ha cambiado. Hoy en día sucedería lo mismo. Por otro lado, los discípulos fueron amonestados por Jesús varias veces, no por ser crédulos, porque creían esas cosas, todo lo contrario. Fueron amonestados por ser hombres de poca fe. Es decir, la resurrección es un asunto de fe, no de credulidad. Si alguien aborda la verdad de la resurrección de esta forma, nunca llegará a la fe salvífica y cristiana. Porque la forma de poner fe en Cristo es creer realmente que Él resucitó. Otro argumento que no se sostiene es que el cristianismo incorporó mitos prestados, principalmente mitos gnósticos, mitos de líderes que mueren y resucitan. Tan de moda hoy en el cine, ¿no? Y que asumimos casi como naturalmente. Alguien se murió, estamos esperando que en la próxima escena vuelva a la vida. Pero eso no sucede en la vida real. Entonces, este argumento dice, eso básicamente es copiar y pegar para formar esta nueva religión llamada cristiana. Sin embargo, los evangelios no son considerados ese tipo de literatura mística
o mitológica, sino más bien los evangelios son caracterizados por biografías, biografías históricas. Por eso dije antes que uno debe leer los evangelios como una historia. Y de hecho, de las más confiables biografías históricas, más que cualquier otras historias de la historia humana, ¿no? El escritor de las Crónicas de Narnia, y cito porque es más conocido quizás popularmente por las Crónicas de Narnia que por otras obras, el erudito C.S. Lewis afirmó que no hay tal conexión del cristianismo con los mitos. ¿Y por qué él es autoridad en esto? Porque es un experto en esa materia. Agregó que los mitos gnósticos fueron posterior a la iglesia. Y curiosamente, dice Lewis, fueron ellos, es decir, los gnósticos, que tomaron la idea prestada de la fe cristiana. O sea, es al revés, cronológicamente. Ellos tomaron la idea de resucitar héroes redentores, como una forma de animar a la esperanza del pueblo. Volviendo a la reunión secreta, estas personas, y un detalle para sumar, estas personas estaban exagerando el rol de los discípulos. Versículo 64. Los discípulos no eran esta clase de personas, y creo que todos estaríamos de acuerdo que no eran las personas que podrían llegar a planear el robo de un cuerpo, a fin de crear una nueva religión, para no perder toda la inversión que ya habían hecho en pos de su líder, y ahora su líder está muerto. Pero sus discípulos no eran así. Versículo 64, que vengan sus discípulos y se lo roben y digan al pueblo, iniciando un gran movimiento que de hecho ocurrió, pero no basado en una mentira, en un robo, en un engaño. ¿Qué estaban haciendo los discípulos para ese momento? Estaban atemorizados, desanimados, desesperanzados, al punto que ni siquiera fueron a terminar de enterrar a su maestro. Ni siquiera se presentaron a terminar el entierro. Mateo no esconde la versión que circuló entre el pueblo. Eso lo vemos en capítulo 28. Vamos a capítulo 28. Estoy intentando ir al punto, pero es necesario ver estos asuntos. Dice el versículo 11, y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, otra vez, se dan cuenta, ¿no? Otra reunión, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Es decir, ponen en los soldados estas palabras y mucho dinero. Versículo 14, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Versículo 15, ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho, subraye eso, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy, dice Mateo. Es decir, esta era una versión que circulaba en el momento que Mateo, años después, escribe su evangelio. Ahora, esta versión tiene puntos flojos. Yo no sé si entre nosotros hay personas con una imaginación analítica de los hechos, casi como un Sherlock Holmes, hay alguien así, pero hay personas que se han introducido en estos asuntos y, por ejemplo, algunos piensan, ¿cómo pudieron los discípulos correr semejante piedra de la entrada sin hacer ruido?
Bueno, sueño pesado, ¿no? Sueño pesado. Pero soldados con esa clase de sueño, imposible. Otra pregunta, ¿y si estaban dormidos, cómo supieron que fueron los discípulos que robaron el cuerpo? Cámara de seguridad. Pero tenemos un problema, obvio, ¿no? No existían. Y la roca fue sellada imperialmente, es decir, el imperio puso su sello allí en la entrada. Pregunta, ¿quién se atrevería a romper ese sello oficial desafiando a Roma? ¿Quién se atrevería, otra pregunta, a enfrentar a los soldados de élite, por cierto, súper entrenados, que custodiaban la tumba? ¿Quién enfrentó? Los discípulos. Los discípulos. Ya vieron la pericia del único discípulo que sabemos que tenía una espada, ¿no? Pedro. Muy entrenado, logró cortarle la oreja a uno de sus enemigos. Es decir, no era muy confiable como para una misión de este tipo. Y ahora sí, permítanme ingresar en el capítulo 28, en el primer versículo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, Mateo está simplemente relatando lo que sucedió, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias romanos, volvemos a la guardia, entrenados para enfrentar cualquier enemigo, entrenados para enfrentar a cualquier otro soldado, pero nunca fueron preparados para enfrentar a estos soldados. En el Evangelio de Mateo habla de un ángel, en los demás evangelios hablan de dos. Mateo se enfoca en uno. Y es muy elocuente que hombres fuertes, valientes, letales, entrenados, estén en shock, espantados y desmayados del miedo. Esa es la idea. Y Mateo deja que el lector saque sus conclusiones. La pregunta es, ¿realmente fue un robo del cadáver por parte de los discípulos? Toda esta historia, todo lo que el escritor Mateo narra, apunta a querer convencer al lector en base a la verdad de lo acontecido, aunque no favorezca a los protagonistas, porque no se presentan los protagonistas como héroes, todo lo contrario, los discípulos son presentados como antihéroes porque están tímidos, miedosos e incrédulos y encerrados. Solo las mujeres estuvieron en la tumba. ¿Por qué? ¿Dónde están los hombres? Escondidos, por miedo. Por miedo. Por esa razón los hombres no califican para ser los autores de tal hazaña de robar el cuerpo, porque la naturaleza de ellos no era esa. Eran personas como nosotros, que ante el temor, el peligro, el acecho de los soldados, el estar metido en problemas, les llevó a esconderse. Las mujeres, en cambio, por el amor que profesaban por su Salvador, querían terminar el rito de la preparación del cuerpo, pero ellos ni participaron. Entonces queda la primera teoría primitiva del robo del cuerpo, que algunos tristemente hoy sostienen, queda refutada. Pero hay una segunda refutación que debemos abordar, es que los seguidores habían invertido demasiado como para abandonar el proyecto y, a pesar de tener un Salvador, un líder muerto, ellos continuaron solos, con un cadáver, con un Salvador muerto,
pero no obstante, comenzarían igual el proyecto de la fe cristiana. Es decir, los discípulos, así como los romanos, los líderes judíos, sabemos que no creían que el Señor podría resucitar. Eso es muy claro en el relato. Nadie creía, no solo los enemigos, sino los discípulos. Ustedes recordarán que en varias oportunidades el Señor públicamente y a veces en privado dijo que Él anticipaba su muerte. Pero también mencionaba no solo que iba a morir, sino que Él iba a resucitar al tercer día. Los oídos de los discípulos solamente tenían la capacidad de comprender la primera parte. Solamente se quedaban con la primera parte y se preocuparon. El mismo Pedro quiso impedir que vaya a una tumba segura, a una muerte segura. Por lo tanto, ¿por qué solo aceptarían de esta declaración de que iba a morir y resucitar solo la parte que iba a morir? Bueno, por obvias razones. La muerte es real, pero la resurrección suena como ficción. No solo en el primer siglo, sino en el día de hoy. Menos mal que la obra de Dios no está limitada a nuestra poca fe. No estuvo limitada a la fe de los discípulos. Y gracias a Dios por eso. Pero somos de poca fe. Y los discípulos eran como nosotros. Y los enemigos de la fe también. Los fariseos, los romanos y los sacerdotes. La mayoría de las personas en el día de hoy, si somos observadores, quizás en tu propia familia, celebran la Pascua y no se toman el tiempo para pensar en términos de historia. Simplemente piensan en términos de tradiciones, ¿no? No sé cómo habrá sido tu día hoy en familia, pero la Pascua es un asunto de tradiciones. Escuchaba a una apologeta en un debate mencionar que él asume que la mayoría de las personas que llegan a la fe cristiana llegan por un encuentro por la fe con el Cristo resucitado y no tanto por el camino de razonar los eventos relatados en los evangelios. Es el hecho del Espíritu de Dios aplicando la verdad histórica de los acontecimientos, pero aplicado en la conciencia, en el corazón de las personas para creer que Cristo está vivo. Pero no evitan todo ese tramo racional de ver las evidencias. Muy pocas personas llegan a la fe cristiana viendo las evidencias. La mayoría de las personas celebran la resurrección como celebran el Día de los Reyes Magos, sin tomarlo muy en serio. No sé si comparten esta idea conmigo, pero es una simple observación de nuestra cultura. Hay tres nombres muy conocidos en la apologética clásica. Apologética es esa materia que se encarga de argumentar en defensa, de demostrar que la fe cristiana es creíble. ¿Está bien? Y hay tres nombres que suenan. Uno es menos conocido, por lo menos en nuestra época, un tal Frank Morisson, que en los años 30 escribió un libro llamado ¿Quién correrá la piedra? O algo así, o ¿Quién moverá la piedra? Es un clásico. Luego encontramos a Josh McDowell, que estuvo en la Argentina en algunas oportunidades, que él es un defensor de la fe cristiana en esta metodología de defender los hechos y de argumentar. Y recientemente se añade a la apologética popular un tal Lee Strobel, que son libros que se pueden conseguir fácilmente, que es un periodista que se convirtió, bueno, pero los tres hombres llegan llamativamente por este camino de investigar los hechos, eran incrédulos, y creo que los tres eran ateos, si no me equivoco. Los tres abordan la historia de Cristo desde el prejuicio
o con la intención de demostrar que es una falacia, que no puede ser verdad, que el cristianismo tiene fundamentos frágiles, débiles, que no se sostienen. Entonces ellos investigan con honestidad intelectual y los tres llegaron a la fe cristiana, simplemente porque se rindieron ante la evidencia de que el cristianismo no tiene fundamentos de arena, tiene fundamentos sólidos, históricos, y que también se debe aplicar la fe, obviamente. Pero los tres se rindieron a Cristo bajo el peso de la evidencia. Observen el versículo 16, por favor, capítulo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ese era el lugar donde se encontrarían con el Cristo resucitado. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo es la persona que relata los acontecimientos, aunque no les favorece. No dice quiénes dudaban. Sabemos por el Evangelio de Juan que por lo menos uno no creía. Y hasta exclamó, si yo no meto, y fue irónico y dijo, si yo no meto mi dedo en su costado, no creeré. Y cuando Jesús se presenta, sigue el camino, el mismo camino, y le dijo, bueno, mete tu mano, tu dedo en mi costado. Que un espíritu no tiene cuerpo, como yo lo tengo. Entonces, ellos fueron convencidos por la presencia física de Jesús. Cuidado con esto, hermanos y amigos. Presencia física de Jesús. Porque hay versiones populares que denigran la credibilidad del Evangelio diciendo que Jesucristo está con nosotros, presente en nuestras memorias y nuestros recuerdos y en el corazón, bla, 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 bla. No. Jesucristo resucitó físicamente. Y esa es la parte que hace la diferencia con todas las demás religiones del mundo. Él se presentó y algunos dudaban. Ellos fueron convencidos, adoraron, pero añade Mateo, algunos dudaban. Es decir, estaban luchando con lo que estaban viviendo. Porque no es fácil reencontrarse con alguien que uno vio morir. No estaban los discípulos esperando, ay, ¿cuándo llegará el domingo para verlo al Señor? Pobrecito, está en la tumba ahora. No es ese la experiencia que relata. Ellos, como mencioné al principio, habían asumido que esto es irreversible, irreversible. Como es la experiencia para nosotros cuando despedimos a un ser querido en el cementerio. Cuando uno se va al cementerio, se va con esa sensación de que ya está, irreversible. Y ese es el cuadro aquí. Para ellas, para las mujeres, Jesús se había marchado para siempre, irreversible. Las mujeres no fueron a la tumba para encontrarse con el Cristo resucitado, fueron para encontrarse con un cuerpo masacrado e intentar poder envolverlos en los preparativos de costumbre. En los 4 evangelios se destaca esta realidad, irreversibilidad, es decir, Cristo murió. Y este es el argumento más fuerte a favor de la resurrección. Para convencer a los discípulos escépticos, no solo Tomás, todos, Jesús debía tener encuentros personales convincentes y demostrar que no era una aparición, y no voy a entrar en otro argumento o en otra teoría que es la de las alucinaciones, porque existe eso, lamentablemente, que los discípulos estaban alucinando.
Jesús, para convencerlos, debía presentarse con ellos, y es lo que pasó. Desayunó con ellos. Los espíritus, creo, no desayunan. Un escritor dice: Jesús presentó en forma tan obvia su identidad que ningún discípulo pudo volver a negarlo, y agrega, y ninguno lo hizo. En una palabra, Jesús colmó la fe de los testigos. Jesús se había vuelto ya irrefutable. Fin de la cita. De irreversible a irrefutable. De eso se trata el capítulo 27 al capítulo 28. Capítulo 27, irreversible. Cero esperanza. Se terminó. Capítulo 28, irrefutable. Irrefutable. Un argumento contra la veracidad histórica de la resurrección es este. Y no sé si me atrevo a abordarlo porque requiere algo de defensa, pero quizás se lo dejo para que en los GOT ustedes piensen. ¿Por qué Jesús no se presentó resucitado ante todas las personas y solo se presentó con sus discípulos? Ese es un argumento que esgrimen los racionalistas. Y lo presentan como un argumento conspirativo, es decir, ¿y por qué no se presentó el Cristo resucitado en Jerusalén para evacuar todas las dudas y mostrar quién es realmente Él? ¿Qué le respondería a usted, a un compañero de trabajo o de clase o a un vecino? O a un hijo adolescente que está ahí luchando con la fe de sus padres. ¿Qué le diría ante este argumento? Eso hubiese dejado todo más claro, ¿no? Si en vez de presentarse a los discípulos, que no fueron pocos, fueron muchos, y de varias formas, y por 40 días, la realidad es que el propósito de las apariciones post-resurrección siempre se limitaron a los discípulos. ¿Para qué? Si usted sigue leyendo, y lo vamos a hacer, y ahí vamos a terminar, lo que Mateo quiere hacer es demostrar que la fe cristiana es una comisión. La predicación del cristianismo es una comisión de alguien que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No es un asunto promovido por la voluntad de estos discípulos. Es el Jesús resucitado, finalmente, que les encomienda a ellos que van a predicar este mensaje hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es la idea de por qué Jesús se presentó solo ante aquellos que finalmente los va a comisionar para predicar a las naciones. Los milagros por sí solos no convencen a los incrédulos. Ese es un hecho claro en las Escrituras. Si bien milagros acompañaron a la predicación del Evangelio, simplemente fue eso. Un acompañamiento para demostrar que el mensaje era veraz. Pero el énfasis es el mensaje y no los milagros per se. Por lo tanto, los milagros por sí solos no convencen a los incrédulos. Déjenme citar simplemente un ejemplo. Lucas 16:31 dice así: Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Interesante, ¿no? La persuasión evangelística no es simplemente por ver, simplemente por ver. En la parábola del rico, en Lucas 16, el rico que ya está perdido y asume que está perdido, lo que está pidiendo es que un muerto vaya y se aparezca a sus hermanos y los persuada para que no vayan ellos también al mismo lugar de castigo. Asume que está en un castigo eterno. No pide que alguien resucitado sea enviado, no pide eso, simplemente pide una aparición para que sus hermanos se asusten y finalmente cambien el rumbo de sus vidas.
Pero la respuesta de Abraham es muy interesante porque presume ya el Evangelio. La respuesta es muy llamativa porque anticipa la resurrección de Cristo. Créeme que no se van a persuadir ni aun si alguien se levante de los muertos, porque es lo que sucedió. Y el ejemplo son los que estaban conspirando, tratando de tapar el sol con la mano, tratar de comprar a los soldados y evitar que esto no se propague. Pero si Jesucristo realmente resucitó, y si la tumba y la muerte no pudo retenerlo, ¿quién puede retener el mensaje de la predicación del Evangelio? Absolutamente nadie. La respuesta es básicamente que los incrédulos van a ser persuadidos por la predicación de la palabra de Dios. Así es como Dios ha decidido salvar a las personas. Dice 1 Corintios 1:21, irónicamente, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cómo vienen a la fe cristiana los creyentes? Por la predicación de la palabra de Dios, que es como necedad para este mundo. El mensaje del Evangelio para este mundo es necedad, pero así es como Dios decidió salvar a su pueblo. Su pueblo va a responder en fe a la predicación del Evangelio. De hecho, predicación que harán hombres comunes y corrientes, ni siquiera los ángeles. Ni siquiera ese ángel que hizo que los soldados queden ahí en el suelo temblando como niñitos. No, simplemente mortales, pecadores, convertidos, hablarán de este mensaje a otros. Versículo 4 dice que de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Es una expresión para hablar de que quedaron fuera de combate. Y el ángel se dirige a las mujeres, versículo 5. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis. Posiblemente ellas estaban mirando a los soldados temblando y ellas también temblando. Y el ángel le dijo, no, ustedes no tienen que temblar. Ustedes tienen que oír. Dejen de temer y escuchen. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sí, ¿dónde está? Si fue crucificado, está muerto y ellas vinieron a buscar un cadáver. Pero observen maravillosamente el versículo 6. No está aquí, porque ha resucitado. Tal como dijo, tal como dijo, tal como dijo, y nadie escuchó. Y creo que nosotros, si hubiésemos vivido en ese contexto, tampoco. Porque los muertos no resucitan todos los días. Era algo extraordinario y nuestra fe está fundamentada en un evento extraordinario, como ningún otro evento. Billy Graham, si no recuerdo, fue quien corrigió públicamente a uno de los presidentes de los Estados Unidos, quien dijo que el hombre llegando a la luna era el evento más extraordinario de todos los tiempos. Y Billy Graham fue quien le dijo, señor presidente, con todo respeto, el evento más trascendente de toda la historia humana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 26, versículo 6. Venid y ved el lugar donde yacía, ya no. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo. ¿Se dan cuenta? Una mezcla, temor y gran gozo.
corriendo a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro. Esto es tremendo, ¿no? Qué interrupción. Ellas tenían una comisión del ángel, tenían una tarea para hacer, y ellas van a toda prisa. ¿Y quién interrumpe o las intercepta en el camino? El mismo Señor vivo. Dice aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este relato de la resurrección es justamente el argumento más poderoso para que la iglesia sea comisionada e inclusive entrar o penetrar en terrenos donde no iban a ser bienvenidos o donde la fe cristiana estaría prohibida. Porque Jesús les comisionó y Él tiene la autoridad sobre toda autoridad. Por lo tanto, el destino de cada persona, y quiero ir concluyendo aquí, el destino de cada persona y de cada persona que está en este lugar, de cada persona en este mundo, se define en relación a esta historia y a este Cristo resucitado. Lo que está implicado en este pasaje es que solo los discípulos serán salvos. Si alguien se niega a ser un discípulo, no será salvo. Solo está reservada la salvación para los que creen y se convierten en discípulos y seguidores de Jesús. Esos discípulos originales predicarían a partir de esa comisión y su predicación básicamente era ante los hechos. ¿Qué hechos? Su muerte y resurrección, es decir, la predicación está fundamentada en la historia, en un Jesús real, histórico, no ficticio, producto de la imaginación del colectivo, no. Su muerte y su resurrección. Ante este hecho, los hombres deben arrepentirse y creer. Y dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Es decir, estos primeros discípulos oficiaron de profetas, predicando que se arrepientan en base a los hechos fundamentados en la muerte, la cruz, sepultura y resurrección. Y estos testigos dieron su vida testificando que habían estado con el Cristo resucitado. Y esto es muy, muy importante. Los discípulos estuvieron físicamente con el que murió en la cruz y fue sepultado. No estuvieron con un espíritu. Estuvieron con aquel que volvió de la muerte, que resucitó. Entonces la realidad es que sin resurrección tenemos solo una religión muerta. Sin resurrección, nuestra religión es una religión muerta. Para mí fue sorprendente meditar en algo así porque mi familia no invertía tiempo en enseñanzas espirituales. Nací en una familia donde Dios no era relevante, ni el tema de Dios, ni la fe, ni la iglesia.
escuchar a los 18 años por primera vez la historia del Evangelio para mí fue sorprendente porque quizás hasta risueño, pero yo no sabía que Jesucristo había resucitado físicamente. Porque por lo menos en las clases de religión, en la escuela donde estudié por 2 años, y luego me cambié, se hablaba de un Cristo impotente clavado en la cruz, y el énfasis no era la resurrección. Y para mí Jesucristo, como tantos otros líderes importantes, simplemente murió. Traer eso a mi mente de que Jesucristo había resucitado fue un desafío para la fe también. La realidad es que sin resurrección solo tenemos tradición, religión muerta. Y quiero concluir con algunos pensamientos de Pablo sobre este hecho que hemos leído hoy. De las implicancias de un cristianismo con un Cristo muerto. Simplemente cito. En primer lugar, dice Pablo en 1 Corintios 15, que es el gran capítulo de la resurrección, Pablo dice en el versículo 14 que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces, sin resurrección, el mensaje cristiano y la fe cristiana es absolutamente sin valor, hueca. La segunda implicancia que Pablo dice en el versículo 1 es: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Segunda implicancia: si Cristo no resucitó y no tenemos esperanza nosotros de resucitar con Él, con un cuerpo conforme al que Él tuvo al resucitar, entonces somos la religión más triste de la historia. Y Pablo lo dijo en el contexto de que los cristianos sufrían. Y la lógica es: ¿por qué sufrir sosteniendo una mentira sabiendo que es mentira? Es uno de los argumentos apologéticos de sentido común. Porque el argumento es: muchas personas murieron sosteniendo una mentira, sí, pero que pensaban que era verdad. Pero qué tonto va a morir por una mentira sosteniendo que es verdad, sabiendo que es mentira. Es una absoluta tontería. Los discípulos murieron testificando de que estuvieron con el Cristo vivo porque estuvieron con el Cristo vivo. Entonces, si solamente esperamos en esta vida y sufrir tanto, ¿para qué? Si no hay resurrección, somos las personas más tontas. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y finalmente, dice en el versículo 17 y 18, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, ya lo dijo, pero aquí hay una implicancia teológica. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, estamos perdidos. Si Cristo no resucitó, estamos todavía en pecado. Y ese asunto del perdón y la salvación es una ilusión nuestra. Pura tontería. Y dice Pablo entonces también: los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, es un fraude. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué han estado haciendo los cristianos por los siglos, reuniéndose bajo amenaza de muerte, llevando el Evangelio a lugares donde eran martirizados? ¿Y todo para qué? Si los muertos no resucitan porque Cristo no resucitó. ¿Se dan cuenta? El efecto dominó que tiene no valorar la resurrección como un hecho fundamentalmente histórico y verídico, y que es el cimiento de nuestra fe. Pero seamos honestos, qué poco que meditamos en esta realidad, ¿no? Quizás porque asumimos, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, que tenemos un Cristo vivo, sí. Pero ¿qué sentido tendría mi vida
sin el evento histórico de la resurrección de Cristo? ¿Qué sentido tendría mi vida sin la historicidad de la resurrección? Si esto es simplemente un mito. ¿Qué relevancia tiene un mensaje de salvación sin la resurrección del Salvador? ¿Qué sentido tendría su muerte si no se hubiese levantado de los muertos? ¿Qué sentido tendría la muerte de Cristo sin resurrección? ¿Qué tan convencido estoy de que Jesucristo está vivo hoy? ¿Qué sentimientos produce el cuadro de las mujeres abrazando los pies del Señor vivo? Esperanza, amor, alabanza. ¿Cómo impactaría en mi forma de adorar meditar profundamente en la resurrección? Preguntas. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque en este mismo momento, en tu presencia, Señor, inaccesible para los perdidos, pero para tu pueblo accesible por los méritos de Cristo, que por su muerte logró este camino a tu presencia, Señor, y por la fe creemos que a tu diestra, nuestro Salvador humano, tu Hijo divino, está sentado, victorioso. Se sentó allí después de haber logrado en la cruz nuestra salvación y demostró por su resurrección que tú validaste esa muerte a nuestro favor. Señor, gracias porque como cantamos hoy, porque Él vive, nosotros también viviremos. Gracias por la esperanza que tenemos, Señor. Todos los que estamos aquí un día vamos a morir. Pero Padre, como escuchamos de la predicación hoy, no dejarás simplemente que nuestro cuerpo se pudra en la tumba, porque tu Hijo resucitó, también nosotros seremos resucitados. Gracias, Señor, porque si partiríamos en esta misma noche, estaríamos contigo. Esa es la esperanza de tu pueblo. No por mérito propio, Padre. Te damos toda la gloria a ti por Cristo, por su muerte. Y en sus méritos y en su obra, Señor, descansa nuestra fe y nuestra esperanza. Te amamos, Padre. Amamos a nuestro Salvador. Quisiéramos tener por la fe ese gozo de abrazar sus pies y adorarle, Señor. Que un día ocurrirá, porque así lo has prometido, Señor. Padre, gracias por la esperanza de esa gran reunión, donde todo tu pueblo se reunirá contigo para siempre. Señor, gracias por el Evangelio. Y también finalmente oramos, Señor, por personas que necesitan abrazar tus pies y adorarte y reconocer sus pecados y arrepentirse y creer en ti. Señor, que tú le concedas la salvación en esta misma noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.